forma muy puntual. Quiero, como presidente del Ateneo Juan Bautista Alberdi, darles la bienvenida a esta que es nuestra última actividad del ciclo 2013. Entonces vamos a comenzar con los agradecimientos. Queremos agradecer a la Fundación Friedrich Naumann, a Libertad y Progreso y a la Fundación Cívico-Republicana, a los medios de comunicación que nos ayudaron no solamente en la difusión de nuestras diferentes actividades, sino también muchos de ellos nos hicieron notas durante el año que permitieron que nuestro trabajo fuera más conocido. Ellos son Malú Kikuchi, Cuento Chino, Radio El Mundo; Ernesto Poblet, La Aventura del Desarrollo, FM Identidad; Carlos Ingracia, La Política y los Políticos, FM Urquiza; Carlos Cabana Cal y su portal Enfoques Positivos. Y en el canal local Somos Zona Norte, Diana Presenta, conducido por la señora Diana Jiménez. También tenemos que agradecerles profundamente a todos ustedes porque a lo largo de este año nos han acompañado en cada una de nuestras actividades. Organizar estas conferencias para nosotros es todo un trabajo y un esfuerzo, y nuestra retribución es encontrarlos acá sentados acompañándonos. Así que todo el Ateneo les agradece profundamente el que hoy estén acá y que lo hayan hecho también durante el año, y esperamos que el año próximo nos sigan acompañando. También hay caras nuevas, hay personas que hoy nos visitan por primera vez. Entonces queremos contarles brevemente quiénes somos. Entendemos que nuestra mejor carta de presentación es esta, nuestro trabajo. Pero de todas maneras queremos comentarles que nosotros somos un grupo de ciudadanos que hace más o menos 6 años y un poquito más, ya vamos para los 7, un día nos reunimos decididos a que teníamos que hacer algo para trabajar por la situación, por los problemas que ya en aquel momento nos preocupaban bastante, y entonces nos reunimos quienes militamos en diferentes partidos políticos conjuntamente con ciudadanos independientes. De ahí en más fuimos creciendo, gracias a Dios año a año hemos incrementado la cantidad de miembros y adherentes, y este año ha sido para nosotros particularmente activo. Comenzamos el año habiéndonos transformado en una entidad de bien público, reconocida por la provincia de Buenos Aires. Terminamos el año hace unas semanas habiendo ingresado en el registro de las organizaciones intermedias de este municipio, porque hemos nacido en Vicente López. La mayor parte de nuestras actividades las realizamos en este municipio, por más que muchas veces hemos tenido actividades en la ciudad de Buenos Aires gracias a la invitación de organizaciones afines a la nuestra. O sea que al día de hoy este Ateneo está reconocido a nivel provincial y local, lo que implica también para nosotros un mayor compromiso con la comunidad. ¿Qué nos preocupa hoy y que nos preocupaba en menor grado hace 7 años? Hoy nos preocupa que cada día que pasa estamos más lejos de los valores de Alberdi. Hoy nos preocupa que la Argentina carece de todos aquellos valores que hacen que los países sean exitosos. Carecemos de calidad institucional, división de poderes, federalismo, libertad de expresión, de prensa, de asociación, de trabajo, es decir, todo aquello que permite una convivencia normal, es lo que pedimos, una convivencia normal dentro de la sociedad civil con un gobierno limitado que no se exceda. Hoy nos preocupa ese nivel de encontrar un freno para ese nivel de populismo que se ha desatado en nuestra nación y donde cada día que pasa nuestros derechos se ven más reducidos. Nos preocupan, entendemos que compartimos exactamente las mismas preocupaciones con un gobierno que nos ha llevado a un nivel impúdico de mentiras, donde hace un culto del oculto y donde cada día que pasa trata de avanzar sobre aquellos que pensamos diferente. De manera que entendemos que tenemos que trabajar por un proyecto común
que nos permita dar un salto hacia adelante, un salto hacia una democracia de calidad que nos incluya a todos nosotros. Debemos volver al modelo de Alberdi, porque nuestra república es la de Alberdi, no es la de Cristina Fernández, ni la de Vudú, ni la de Kicillof, y ni que hablar del señor Moreno, y si seguimos la lista nos agarra medianoche. Ese no es nuestro modelo, entonces tenemos que trabajar para cambiarlo. Y justamente nosotros trabajamos, este año lo hemos hecho con mucho entusiasmo, es el año en el cual hemos realizado mayor cantidad de conferencias. Comenzamos el año recibiendo al ingeniero Emilio Apud, que se encuentra presente en la sala, ex secretario de Energía, junto con el diputado Eduardo Madeo, quienes nos hablaron de la crisis energética. A continuación recibimos al periodista Pablo Rossi, que presentó su libro Libertad o Barbarie. Después fue el turno, tuvimos el inmenso honor de contar en esta sala con el doctor Nelson Castro, quien habló de la realidad de la República, preguntas y respuestas. Después fue el turno de Agustín Echevarne, director general de Libertad y Progreso, y de Ricardo López Murphy, presidente de la Fundación Cívico-Republicana y de la Red Liberal para Latinoamérica. Después fue el turno de otro libro. Invitamos a Nicolás Márquez, quien escribió en coautoría con Agustín Laje Arrigoni un libro que se llama Cuando el relato es una farsa, y realmente fue un encuentro muy íntimo, muy agradable, muy enriquecedor y energizante para todos nosotros. Y terminamos el año con un invitado de lujo, como es el doctor Vicente Massot, a quien este Ateneo le agradece profundamente la deferencia que ha tenido en aceptar esta invitación. Trabajamos para y por la libertad, porque como decía Cervantes, entendemos que si hay algo por lo que vale la pena dar la vida es por la libertad. Y la libertad hay que protegerla y hay que defenderla. Hay muchas personas que pensamos que la libertad se nos da y ya está, pero lamentablemente no es así, y sobre todo cuando enfrentamos un gobierno autoritario como este. Entonces debemos trabajar para afianzar nuestras convicciones y nuestros valores. Debemos trabajar para lograr dar vuelta esta página de nuestra historia y poder volcar todas nuestras energías en una actividad y en un trabajo productivo, en reconstruir la educación de nuestra gente con los valores éticos y morales que hicieron que nuestros antepasados lograran de este país que en algún momento de su historia estuviera entre los primeros del mundo. Y hablamos de hace 100 años. Para nuestra vida, 100 años excede lo que nos va de vida, por ahora, porque según las teorías, dentro de poco vamos a volver a vivir como Matusalén. Pero por ahora, digamos que son pocos los privilegiados que llegan a los 100 años. Pero en la historia de los países, 100 años no es nada. 100 años está acá a la vuelta de la esquina. Entonces quiere decir que acá nomás, hace 100 años, la Argentina estaba entre los primeros países del mundo. Y sin embargo, hoy tenemos una Argentina empobrecida, decadente y oprimida. Entonces, para todo eso tenemos que trabajar. Nosotros hemos contraído en este Ateneo un compromiso, no solamente con esta generación, sino con las generaciones que vienen, porque queremos transmitirle el amor a la patria y a la libertad y todos aquellos valores que caracterizaron a los grandes hombres y mujeres de nuestra historia, muchos de los cuales ni siquiera figuran en los libros porque han sido ciudadanos anónimos que han trabajado generosamente por el bienestar de nuestro país. Ese es nuestro compromiso, ese es nuestro desafío. Los invitamos a la participación activa, a interesarse en la cosa pública, porque es la única forma de renovar la dirigencia de este país y poder hacer ese salto de calidad que todos nos merecemos. Debemos hacer un cambio de este sistema que tenemos en este momento. Va a ser una tarea muy difícil, que en algún momento nos va a parecer incluso que es imposible. Pero si no lo hacemos, vamos a estar condenando a nuestra Argentina a una decadencia cada día más profunda,
porque el sistema político actual cada día se va llevando un pedazo más de nuestras esperanzas. Muchas gracias. Y antes de presentar al doctor Vicente Mazor, quiero también invitarlos en el ámbito local a los foros vecinales. Tenemos acá la presencia del licenciado Luis Parodi, que es el subsecretario de Participación y Transparencia en la Gestión. Y bueno, han hecho una tarea maravillosa en este distrito con respecto a que es la primera vez que los vecinos podemos participar y votar en los proyectos que cada uno creen que es de mayor utilidad para su barrio, y ahí el municipio deriva los fondos correspondientes. Y vamos entonces a la presentación de nuestro invitado de esta noche. El doctor Vicente Mazor es director del diario La Nueva Provincia, profesor titular del doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina, doctor en Ciencias Políticas, Universidad Católica Argentina, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, secretario de Estado de Defensa Nacional, y su último libro publicado, El cielo por asalto, Montoneros y las razones de la lucha armada, de el Ateneo edición 2013. Doctor. Buenas tardes a todos. En primer término, deseo agradecerle a la gente del Ateneo Juan Bautista Alberdi por la deferencia que ha tenido de invitarme, y por supuesto, como no podía ser menos, hacer extensivo ese agradecimiento a todos ustedes que han tenido la gentileza de venir a escucharme en un día que no es el mejor, o por lo menos que no pintaba como el mejor. El título de esta charla hace referencia a algo que de por sí, de no mediar una explicación, sonaría expresión de deseo, que es el post-kirchnerismo. Como yo vengo a hacer un análisis y no a vocear cuáles son mis observancias ideológicas y mis preferencias en términos doctrinarios, es pertinente explicar por qué hablo de postkirchnerismo y qué sentido tiene, qué bases, a mi juicio sólidas, existen hoy como para que uno pueda, no digo insinuar, sino dar por sentado que la etapa que ya estamos viviendo, y conforme transcurre el tiempo y se acerque el 2015 va a ser muchísimo más acusada, ya ha comenzado el tiempo de descuento para este modelo, este gobierno, esta administración que lleva 10 años y que si cumpliese con el periodo para el que fue electa en una segunda oportunidad Cristina Fernández en el 2011, llegaría no más allá de diciembre del 2015. La voz post-kirchnerismo, o el término, admiten dos distintas interpretaciones, al menos. Una referida pura y exclusivamente a la etapa que no se puede con precisión de centavo fijarle una iniciación, pero a la cual sí se le puede dar una fecha de liquidación, el 11 de diciembre del 2015. Eso por un lado. Por el otro lado, hablar de postkirchnerismo es, esto es casi redundante, imaginar qué es lo que va a hacer la Argentina después del kirchnerismo. El postkirchnerismo ya está entre nosotros, ya empezó. De alguna manera lo que creo que estamos viendo, y esto no significa que esté terminada la posibilidad de gobernar, no significa que hayan perdido los timbres, los botones, sus mayorías todavía en el Congreso y todo lo que ya sabemos. Lo que voy a decir significa otra cosa. Hoy lo que vemos es un movimiento que se desenvuelve en el tiempo por inercia. No es una locomotora que lleva la velocidad que le conocimos increyendo siempre desde el 2003 hasta hace pocos meses.
perdió la iniciativa y ya no puede correr a más velocidad. Ahora, tiene una inercia. Y la inercia puede llevar hasta 2 años. No necesariamente 2 años, pero al mínimo 2 años si se cumpliese el periodo electoral. Por lo tanto, me parece que vale la pena explicar una y otra cosa, una y otra dimensión. Primero, hacer referencia a por qué esto está terminado. Y lo segundo, tratar de ver cuáles son las líneas directrices, las fuerzas, los candidatos, la Argentina que amenaza a asomar una vez que Cristina Fernández se vaya a su casa. No es la primera vez, ya sucedió inmediatamente después de las elecciones legislativas del 2009, en las cuales la coalición, por llamarla de alguna manera, forjada por Mauricio Macri, Francisco de Narváez y en mucha menor medida Felipe Solá, en la crucial elección de la provincia de Buenos Aires, dieron cuenta de un Frente para la Victoria que llevaba como cabeza de lista, ustedes recuerdan, a Néstor Kirchner, a Daniel Scioli, y que incluía como jefe de gabinete en ese momento, si bien es cierto que no tenía ni por asomo la fuerza electoral que ha demostrado tener el pasado 27 de octubre, Sergio Massa. Con posterioridad a esas elecciones, hubo muchos, fueron legión verdaderamente, los que pensaron, desde el periodismo, desde el análisis político, como simples personas que caminamos por la calle y tenemos ideas políticas y nos gusta la política, decía, hubo una legión muy importante de gente que creyó que el kirchnerismo había llegado a su fin. Y había razones susceptibles de ser tenidas en cuenta como para abonar esa tesis y para suponer que era mucho más que una expresión de deseo nacida del arco antikirchnerista. Diría más, de no haber muerto Néstor Kirchner cuando murió, también me parece que hay sobrados motivos como para pensar, sólidos, que difícilmente Cristina Fernández hubiese podido realizar la elección, que en definitiva terminó en un verdadero plebiscito, cosechando el 54% de los sufragios. Se había cruzado, se nos cruzó, no diría un cisne negro en términos de cómo define el autor de ese libro que yo recomiendo vivamente, que se llama El Cisne Negro, un autor libanés de nombre Taleb. Lo que dice Taleb es: los cisnes negros son lo desconocido desconocido. Es casi más que un imponderable, o es un imponderable llevado a su más alta expresión. En realidad sucedió algo que estaba dentro de las posibilidades, al fin y al cabo todos los seres humanos vamos a morir, pero que nadie podía anticipar en ese momento. Hubo una suerte de imponderable que supuso en el camino de Cristina Fernández y que, más allá de la tragedia que revela el hecho para quien era su mujer, me parece que le dio renovados bríos a un gobierno que yo no digo que estaba terminado, pero que muy difícilmente hubiese podido hacer la elección que hizo la presidenta. Y eso, en atención, a mi juicio, y no quiero ser con esto inútilmente provocativo, a cierto rasgo, no sé si mórbido o cómo llamarle, que está profundamente arraigado en la Argentina, y menos a un problema de ideas. Lo mismo le sucedió a Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín había hecho política mucho antes que se muriese su padre. Su padre no lo había tenido en cuenta, y eso no quiere decir porque lo haya desmerecido, por razones que por lo menos yo no conozco. El radicalismo tampoco lo había tenido demasiado en cuenta. Sin embargo, bastó que su padre muriese, un hombre ya devaluado en términos electorales, para que de buenas a primeras la Argentina, o parte de la Argentina, lo convirtiese a Alfonsín, no estoy haciendo un juicio de valor al respecto, en un héroe o en un prócer, y a su hijo, un ilustre desconocido hasta ese momento, en la encuesta salida inmediatamente con posterioridad a la defunción del expresidente, en uno de los 3 principales candidatos a ser elegidos presidente de la República Argentina. Eso lo que demuestra
es hasta qué punto no descubrimos la pólvora, no somos el único país o sociedad que obra de acuerdo a esa manera, hasta qué límite los seres humanos, a la hora de elegir candidatos, lo hacemos por razones racionales, pero en buena medida por razones irracionales, que no significa ceder a la tentación de igualar el término irracionalidad con locura. Nada hay más irracional que el amor. Eso no quiere decir que los que nos enamoramos estemos locos. Es irracional, es otra cosa. Entonces, así como priman a la hora de votar en un cuarto oscuro, yo diría mucho más en un país latino y mucho más en un país políticamente desarrollado como este, las sonrisas, los visajes, si eso no es volmoso, si es mona no es mona, también privan, si le falta un brazo, si está en silla de ruedas, si se murió el padre, si se murió el marido. Vuelvo a decir una cosa porque no quiero que nadie me malinterprete. No son juicios de valor. Estoy definiendo cómo se elige aquí y en muchas otras partes del mundo. Todavía se discute si Nixon no hubiese estado mal afeitado, mal maquillado en su famosa polémica con John Kennedy, previa a la elección que lo ungió a Kennedy como candidato a presidente, si lo hubiese ganado. Esto no es patrimonio ni de la Argentina ni de los latinos. Quizás se da de manera más acusada entre nosotros. Bien, en aquel momento se dijo que el kirchnerismo estaba terminado. En realidad fue un espejismo, porque lo que había sucedido es que habían sufrido una derrota importantísima, pero no estaba escrito en ningún lugar lo que sí quedó escrito después del 27 de octubre. El matrimonio presidencial, por llamarlo de alguna manera, le había encontrado una vuelta absolutamente legal y muy efectiva a un tema recurrente, difícil, que generalmente enfrentan los movimientos asociados al carisma de una persona. Cuando por razones de edad, sea porque se mueren o, como sucedía en ese momento en Argentina, porque constitucionalmente no podía haber más de 2 periodos de gobierno, Kirchner, con buen criterio y pudiendo obviamente hacerse reelegir, no lo quiso hacer en el 2007. Y la lógica indica que de no haberse muerto, hoy lo sabemos por varios testimonios que ya han trascendido, que Kirchner dijo: no se engañen, en el 2011 vuelvo yo. Con la idea, quizás en el 2015, si seguían siendo exitosas, que volviese Cristina Fernández. ¿Qué quiero decir? Que habían encontrado en la fórmula pingüino-pingüina un sistema natural de recambio que hacía que no tuviesen que, por un lado, pasar por las orcas caudinas que tanto temía Kirchner del deterioro que se sufre en una segunda elección o un segundo periodo de gobierno. Como quiera que sea, lo que sucedió ahora, más importante, no es que fueron derrotados, porque también fueron derrotados en el 2009. Son 2 cosas, o 3 si ustedes quieren. Que se murió Kirchner, una. Que no hay un delfín con el nombre Kirchner, ni ningún otro, 2. Y que de resultas de la elección, Cristina Fernández no puede aspirar a una reforma de la Constitución y por lo tanto queda fuera de la grilla de presidenciables en el 2015. Cuando eso uno lo suma a la naturaleza de movimientos del tipo del kirchnerismo asociados a la autoridad, el poder y el carisma de una sola persona, la saca esa persona y se derrumban como un castillo de naipes. Esto no es patrimonio del kirchnerismo, es más viejo que el mundo. Y sin ir demasiado atrás y sin hacer comparaciones que me parecen espurias, sobre todo por las diferencias ideológicas de uno y otro, sin embargo, hay un común denominador entre Menem y Kirchner. Menem, después de haber sido satanizado, llegó al 2003, y haciendo una campaña verdaderamente horrible, que parecía no tener ganas,
ya no era el Menem vital de 10 años atrás, ni siquiera el de 3 años atrás. Así todo cosechó el 25% de los votos. Y quizás, de no haber incurrido, a mi juicio, en un error groserísimo, que fue recusar las internas abiertas que le planteaba Duhalde, en los cuales hubiese ganado y hubiese evitado que el peronismo llegase a 3 candidatos, hasta es posible que hubiese salido primero, como salió, con muchos más votos que el 25%. A lo que voy es que el común denominador es el siguiente: cuando Menem renuncia a ser de la partida de la segunda vuelta, pues sabía que perdía, la pregunta que hay que hacer es, ese 25% lo reportaba a diputados, senadores, gobernadores, intendentes. ¿Ustedes se acuerdan que al día siguiente de haber renunciado alguien se proclamase menemista? Bueno, lo mismo va a pasar, lo mismo va a pasar, va a comenzar a pasar, yo creo, el año que viene, pero eso va a ser un proceso sin prisa y sin pausa, o sin pausa y con mucha prisa, de acuerdo a cómo se desarrollan los acontecimientos, durante todo el 2014 y ni hablar durante el 2015. Al extremo que las especulaciones, análisis, o los que ustedes quieran llamarle, respecto de qué tanta fuerza va a tener Cristina, qué tan significativo va a ser el bloque que deje de diputados y senadores, cuánta gente le va a seguir rindiendo pleitesía, qué tipo de autoridad va a tener en el 2015, yo les diría, dejémonos de hablar macanas, ninguna. ¿Por qué? Esa es la demostración más cabal de que después del 2015 se acabó el kirchnerismo. Por eso hay razones definitivas. Esto no es me parece que no es un tema abierto a debate. Lo que sí podemos discutir es qué tanta fuerza vaya a acreditar con éxito el kirchnerismo en el curso de los próximos 2 años. Eso sí podemos discutir. Podemos discutir qué tanta capacidad de daño le quede al kirchnerismo en estos 2 años. Pero lo que no se puede discutir es que el kirchnerismo, como no tiene delfín, y la única que podría llegar a una segunda vuelta no va a ser de la partida, en el 2015 va a dejar abierto el camino para que en el peronismo las 2 o 3 nuevas sectas dicho sin ninguna intención peyorativa, que jalonan su historia, traten de llegar al poder. El peronismo es una gigantesca caja de resonancia, un movimiento en donde nadie le pide al recién llegado que rinda ningún examen. Basta que se llame peronista, se asuma como tal, para ser peronista. En los 70 años que lleva ese movimiento, ha habido 2 o 3, a mi juicio, sectas, una en vida de Perón, el bandorismo, 2 después de muerto Perón, el menemismo y el kirchnerismo. Todas han desaparecido cuando o su jefe se murió o cuando abandonó el poder. ¿Por qué? Porque el peronismo acompaña incluso a sus grandes caudillos, ellos lo fue, Menem también, hasta la puerta del infierno. Al infierno no entra ninguno. Porque inmediatamente, frente a rey muerto o rey desaparecido, rey con posibilidades de ser puesto. Entonces, nadie en su sano juicio dentro del peronismo va a considerar ni siquiera un segundo acompañar a Cristina Fernández más allá del 2015. Esto es un dato de la realidad. Es decir, que tiene como bases, insisto, algo que no es debatible. No hay reforma de la Constitución, no hay posibilidad de una re-re. Cristina Fernández se tiene que ir a su casa, no hay nadie que lleve el apellido Kirchner todavía con cierta magia como para presentar batalla, y no tienen un solo candidato nacido de lo que podríamos llamar su núcleo duro. También puede ser materia de discusión qué tantas posibilidades hay de armar desde la Casa Rosada y avalar y apoyar un candidato neo-kirchnerista, por llamarlo de una manera. Creo que ahí no es la expresión más feliz. Ustedes imagínense cuánto tiempo le llevaría a Capitanich, por llamarlo o a Scioli, si fuesen los candidatos de algo semejante al neokirchnerismo,
en tirar por la borda, una vez que se aseguren la banda presidencial, si ganasen, lo poco que hoy tienen de kirchneristas. Nada. Uno puede pensar lo que uno quiera de Capitanich y Kirchner. Ahora, como presidentes, estoy seguro que no harían ni la cuarta parte de lo que ha hecho el kirchnerismo en términos de lo que lo define al kirchnerismo. Me parece que esta era la primera explicación que les debía respecto de lo que supone post-kirchnerismo. Ahora, lo que acabo de decir nos lleva a la segunda dimensión. Si esto no va a existir más dentro de 2 años, y 2 años es pasado mañana, desde el punto de vista político, ¿qué es lo que se avisora en el horizonte político? ¿Qué tanto podemos, sin inventar, sin ceder a nuestras pasiones ni a nuestros deseos, qué es lo que podemos vislumbrar como líneas directrices en el país desde hoy y sobre todo a partir del 2015? Lo primero que yo diría es que difícilmente vaya a surgir un candidato presidencial fuera de los que ya están anotados, salvo que hubiese en la Argentina, cosa que yo no puedo descartar, porque nadie puede descartarlo, pero tiendo a pensar que hay muy pocas probabilidades de que acontezca una catástrofe. Si verdaderamente hubiese una catástrofe, eso podría borrar a los presidenciables o hacer que decreciesen las posibilidades de cada uno de ellos de cara a una elección presidencial. Si esa catástrofe no se cruzase en nuestro camino, y yo no veo razones por las cuales debería cruzarse, lo cual no significa que no pueda haber una gran crisis política, la resulta de la cual Cristina Fernández podría no terminar su mandato. Pero eso es otra cosa, eso no es una catástrofe. De no ocurrir una catástrofe, se me ocurre que aquí hay 3 candidatos claramente perfilados: Sergio Massa, Daniel Scioli, Mauricio Macri, y uno que imagino, y digo uno, no 2, si son 2, habrían cometido el enorme error de no aliarse y por lo tanto habrían tirado por la borda la única probabilidad de meterse en segunda vuelta, y es que el radicalismo y el socialismo forjen una alianza y lleven, obviamente, un candidato. Wiener, Cobos, no veo demasiadas alternativas a eso. Pero esto está por verse. Macri ya se lanzó, Scioli ya se lanzó, Sergio Massa ya se lanzó. Lo demás que pueda aparecer es tan accidental, tan relativo, va a tener tan poca envergadura que me parece inútil perder siquiera un minuto en considerar qué candidatos va a presentar la izquierda o, si se vuelven locos, qué candidato puede presentar el kirchnerismo duro. De modo tal que los personajes están lanzados. Las fuerzas, en cambio, no tanto, o no con esa claridad. ¿Por qué? Porque de los 3, que yo diría seguros, solamente uno, Macri, tiene un partido, tiene una tribu electoral que en todo caso su gran desafío, como el de tantos otros, o como el de todos, es cómo va a crecer en el supuesto caso de que quiera ganar. Pero no tiene encima la pesadilla, ni enfrenta el peligro, de ahora en más, de perder parte de la gente que ya lo vota. Ustedes me dirán, explíquenos este tema con más claridad, porque pueden no haber sido claras. La ventaja que en este orden de cosas tiene Macri, no la tienen ni Scioli ni Massa, que tienen otras ventajas respecto a Macri. Massa tiene que consolidar una alianza, de hecho, fáctica, que un día fue y votó, pero en cuya estructura amplísima, de lo contrario no podría haber ganado por 12 puntos la provincia de Buenos Aires, convergen
convergen, o convergieron un día, peronistas disidentes, buena parte del arco antikirchnerista que creyó encontrar con éxito un sepulturero para las aspiraciones de Cristina Fernández, lo que podríamos llamar el masismo incipiente, extrapartidarios. Ahora, en una medida importante de todas estas tribus que convergen en lo que llamamos el masismo, lo que fue el Frente Renovador el 27 de octubre, hay un porcentaje amplísimo que es el antikirchnerismo. Ahora, el antikirchnerismo que encuentra en un determinado momento un sepulturero exitoso no necesariamente tiene que volver a votar cuando el peligro para el cual lo eligió a Massa ha desaparecido. Y si ustedes siguen mi razonamiento, yo parto del axioma de que el kirchnerismo se acabó. Si el axioma me lo aceptan, entonces la lógica es que si desapareció, ese peligro no existe más. Y si ese peligro no existe más, Massa tendrá que convencer a una parte del electorado que lo votó una sola vez, no como a Macri, que lo vienen votando hace muchos años, para que lo siga en una carrera presidencial. Lo mismo le sucede a Scioli. Es decir, el Scioli que cree o que creyó, no creo que haya pensado seriamente que podía ganarle a Massa, pero que sí creyó y alentó esperanzas, y el gobierno también lo hizo, y alguna ayudita en las PASO le dieron algunos encuestadores supuestamente serios, de que había un virtual empate técnico, quedó destrozada frente a la realidad del 27 de octubre. Ahora, ese Scioli fue el que hizo campaña transformándose en más kirchnerista que Kirchner. Frente a un kirchnerismo que está terminado, vuelvo al axioma inicial, el silogismo que yo construyo vale si el axioma inicial, la premisa mayor, es válida. Yo siempre repito en mis charlas, creo que, no digo que sea allá, mucho menos, vale para mí, pero me parece que es claro. A mí me enseñaban en lógica, cuando estudiábamos lógica en el secundario, aquello famoso, el silogismo clásico, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, ergo Sócrates es mortal. Creo que lo estudiamos todos en lógica, no sé si hoy se sigue estudiando lógica. Entonces sí, y la educación argentina era bastante distinta. Bien. Ahora, si yo el silogismo, digo, todos los hombres vuelan, Sócrates es hombre, ergo Sócrates vuela, la construcción del silogismo es perfecta. No admite impugnaciones a prueba de balas. Hay un pequeño detalle, que la premisa mayor es falsa. La conclusión se sigue lógica de la premisa mayor. A la premisa mayor es falsa, estamos en un problema. Ahora, si la premisa mayor de que el kirchnerismo se acabó no es falsa, Scioli se tiene que desenganchar, con la particular coincidencia de que tiene que gobernar una provincia que implosionó. Yo diría, la provincia de Buenos Aires hay policía, hay cámaras de senadores, hay diputados, es decir, estamos acá, estamos hablando. Si uno cortase y dijese, voy a ir por abajo de la provincia de Buenos Aires, ¿qué pasa en la corteza terrestre? Es un infierno. Es un infierno. Yo no sé cómo, el día que eso estalle o que llegue a un determinado nivel, no lo va a poder aguantar nadie. ¿Por qué? Porque no es que Scioli sea malo. Uno lo lleva a Juan Bautista Alberdi y a Carlos Pellegrini con este presupuesto, en estas circunstancias, y también fracasaría. ¿Cómo es posible que la provincia de Buenos Aires haya, bueno, es producto de Armendáriz y en parte Cafiero, los puntos de coparticipación que perdió, más el congelamiento del fondo conurbano, un parche, pero un parche efectivo, los efectos de paliar las dificultades que hoy lo vemos? Es decir, Scioli es el principal lacayo del Poder Ejecutivo, como lo sería cualquier gobernador en términos fiscales. No pueden pagar sueldos. O si pagan sueldos, no pagan a proveedores. Y así, es decir, eso es la provincia de Buenos Aires. Entonces, Scioli tiene un problema importante. Es cómo se desengancha de quienes en definitiva depende para llegar a fin de mes. No es un tema menor. Tiene otro tema importante que es común a él y a Macri, y que no tiene Massa,
por eso es un juego de un equilibrio estable, uno tiene ventajas, etc. ¿Cuál es? Que los dos tienen que administrar escasez. Scioli en una situación infinitamente peor que la de Mauricio Macri. Porque Mauricio Macri, administrando escasez, de todas maneras tiene una constituencia electoral consolidada y una ciudad fiscalmente ordenada. Así todo, más allá de las cuentas fiscales, lo que le puede pasar a Scioli o a Macri, y también a Capitanich, que tiene el mismo problema corregido y aumentado, porque no nos engañemos, Capitanich, a partir del momento en que lo nombró Cristina Fernández, también se debe sentir con la banda, o como un candidato eventual de lo que yo llamo neokirchnerismo. Pero los tres, en esta medida, Capitanich, Scioli y en mucho menor medida Macri, tienen el problema de la administración en general y de la administración de la escasez en particular. Pero la administración en general lo que hace es que los pone a tiro de cañón o de onda del cisne negro. O si ustedes quieren, de los imponderables. Es decir, Cromañón, 11, Bloomberg, una corrida bancaria, etcétera, etcétera. A Massa lo mira pasar y no le hace nada. Va a estar sentado, como todos ustedes, si esto fuese un congreso, en una banca de diputados. Y lo puede balconear esa crisis. Ahora, sabemos lo que le cuesta un Cromañón, un 11, un Bloomberg, ni hablar, si se le escapa el dólar, cosas por el estilo. Es decir, los que tienen la responsabilidad de gobernar, los que llevan adelante la administración pública, desde este lugar están infinitamente más expuestos que cualquiera de los otros mortales, pero también mucho más expuestos que aquellos políticos que no tienen responsabilidad de gobierno, más allá de sentarse en una banca, levantar la mano y decir pavadas o cosas geniales. Entonces, esto por un lado. Por el otro, en términos de las fuerzas, Macri acabo de decir que tiene algo en mucha menor escala, pero consolidado. Scioli y Massa tienen dos problemas. Primero, cómo consolidar lo que hasta ahora han demostrado tener, siendo que la situación va a ser muy cambiante para ellos, por las razones que dije antes. Pero aparte, acá hay un dato que hace a la esencia del peronismo, y es cuántos candidatos va a llevar el peronismo. Porque las otras dos fuerzas que no son peronistas, la de Macri y la de la eventual alianza, aspiran como estrategia, no lo van a decir por una razón de concesión política, ni Macri, ni Wiener, ni Koch van a decir lo que voy a decir yo, no lo estoy inventando, es 1 más 1 es 2. Seguramente no piensan ganar a simple pluralidad de sufragio, es una elección, pero a lo que sí aspiran, con mucha inteligencia, y es la estrategia ciertamente más realista y la que puede darse, es que si el peronismo va dividido, cualquiera de los dos se puede meter en segunda vuelta. Para Macri y para lo que yo llamo la alianza radical socialista, la condición necesaria, bueno, para nosotros también es necesaria, pero lo imprescindible es llegar al balotaje, es ser segundos. Si son primeros, tanto mejor, pero es difícil imaginar cómo puede ser primero. Tendría que haber un hecatombe en el peronismo para ser primero. Pero con ser segundos, después puede salir Pato Gallareta. ¿Por qué? Porque primero no sabemos cuál es la evolución de los próximos 2 años. Y a veces sucedió en 1999, el país, si Menem hubiese tenido la posibilidad de ser reelecto, creo que por poco a De la Rúa le gana. Duhalde no le podía ganar nunca. A lo que voy es, ojo, porque la idea de que en segunda vuelta el país puede dividirse, no como peronista y antiperonista, como una cosa más peronista frente al no peronismo, que es una cosa distinta, después de, ¿cuántos años de peronismo? 70. Bueno, no, pero digo, desde la caída de la Rúa en adelante fue todo peronismo. ¿Cómo llegamos al 2015? Nadie sabe todavía cómo llega. Si se llega en medio de una crisis importante o un deterioro de las condiciones de vida muy importante, no sería de extrañar que una sociedad donde ya el peronismo no gana de taquito, si ve un candidato interesante, con una posibilidad, que es lo que le da meterse en segunda vuelta, que promete algo distinto, cuidado porque puede ganar. Ahora, eso es mucho más difícil si el peronismo, en vez de 3 como llevó, o 2, lleva un solo candidato.
Una cosa es Scioli, Massa, Macri, alianza. Otra cosa es Scioli o Massa, Macri y alianza. ¿En qué términos? No estoy haciendo fantasía. Estoy hablando, digamos, pensando en voz alta, donde hay 1000 variantes, porque no sabemos cómo va a estar el país, no sabemos todavía si estos van a ser los candidatos, aunque hay buenas posibilidades de que lo sean, etcétera, etcétera. Pero digo, si alguien me preguntase a mí, lo que vemos hoy se repite, llegamos así en el 2015. Bueno, los candidatos son estos. Ahí hay una gran incógnita que es, ¿qué hace el peronismo? Me adelanto a contestarla en función de lo que yo creo. Yo no tengo la bola de cristal, ni soy Dios, ni nada por el estilo. Soy un simple analista en estos casos. El peronismo discute cualquier cosa. Puede ser trotskista, fascista, liberal, menemista, kirchnerista. Hay una cosa en la cual generalmente, salvo en una situación extrema, fue el 2003, esa ceguera absoluta de Duhalde frente a Menem, y en menor medida de Menem frente a Duhalde. Cuando está en tela de juicio el poder, se une. Yo no veo la razón por la cual, más allá, y además con un kirchnerismo en caída libre, en términos de poder, cuando llegue 6 meses antes de la elección del 2015, no va a tener poder ninguno para determinar, para fijar las reglas del juego. Yo no veo razón ninguna por las cuales Scioli y Massa no puedan ir una interna civilizada, una interna abierta, o cerrada, lo que quieran. Si yo tengo que pensar en términos peronistas, no soy peronista, no soy antiperonista tampoco. Supongo que esa es la senda más segura para ellos si quieren ganar. A veces los políticos son ciegos o se dejan llevar por otras cosas o no se pueden lograr acuerdos. Pero yo diría que pensando en 2015, ahí está digamos, la radiografía. Y como no quiero aburrirlos, y yo siempre digo lo mismo, y este tipo de charlas no tiene otra alternativa, son soliloquios, habla uno solo, y las preguntas son a veces tanto más interesantes que los soliloquios. Termino con 5 minutos respecto de una tercera dimensión, si ustedes quieren, de lo que estamos hablando. Y es, ¿cuáles son los desafíos, más allá del post-kirchnerismo, de si gana Massa, o Scioli, o Macri y demás? Que hay una Argentina que la verdad no puede con sus fantasmas hace 70 años. Y ha llegado a un nivel de decadencia, a mi juicio, alarmante, básicamente por un dato, que a mi juicio es el dato excluyente en términos de la decadencia de un país. De un país, de una familia, pero acá estamos hablando de un país. Que nos hemos acostumbrado a la decadencia. Porque si uno estuviese inmerso en un proceso de decadencia, pero supiese que estamos en decadencia, si tomásemos conciencia, o si ese determinado cuerpo social toma conciencia de la decadencia en la cual está inmerso, es el presupuesto para salir. Ahora, si tomamos como cierta normalidad, sí, tenemos problemas, tenemos crisis recurrentes, es decir, si el diagnóstico está mal hecho, y yo creo que está mal hecho, yo no creo que una buena parte de los argentinos realmente pensemos que estamos en una decadencia brutal, por un lado, y por lo tanto que hay que cambiar, hay que dar vuelta como un guante a este país. Yo, la verdad, no lo creo. Es más, diría que hay muchísima gente. Pueden haber grandes minorías. Al fin y al cabo, frente al 51%, el 49% es una gran minoría. Por lo tanto, yo no me niego a decir el 51, 49, el 30%. Que no sé si quiere cambiar la Argentina. Porque la Argentina ha demostrado ser un país muy cómodo. Sobre todo en términos de vivir. Nadie se muere de hambre, seamos honestos. O muy pocos se mueren de hambre. Y las quintas, producto del corporativismo, producto de la falta de instituciones, producto de costumbres inveteradas, las quintas están ahí. No me toques esto, son quintas tremendas, ¿no? Pero somos acostumbrados todos, que no hay más amonestaciones, que hay provincias, la provincia de Buenos Aires es una de ellas, donde no se puede repetir el año, o el grado, donde los colegios, la evaluación de los colegios, para que no sea discriminatorio, los padres no pueden conocerlo. Locuras que no resisten análisis en el mundo. Tenemos ingreso irrestricto, debe ser de los 3 países que tienen ingreso irrestricto a la universidad. Es decir,
pretextando que es una conquista social, que la reforma universitaria, qué sé yo, cuántas macanas. La verdad, sobre dos efectos. Una transferencia de los más pobres a quienes pudieron pagar colegios primarios y secundarios muy caros, y todos tenemos que pagar una universidad gratuita, y después el deterioro de la universidad. Porque no entran los mejores, entran todos. Como yo siempre digo, nada más antidiscriminatorio que un ingreso restricto. No restricto por el color de los ojos, por el apellido, por la plata. No. Usted tiene 10, entra seguro, venga de donde venga. Tiene 0, así sea Alza Buceo o el Conde de Liniers, no entra. Es tan sencillo. Ahora, nosotros nos encargamos de hacer todo lo contrario. Hay que fijar límites, no se fijan límites. Deberíamos tener un ingreso restricto con universidades más que de nivel. Todo ese tipo de cosas, en todos los órdenes, patas para arriba. Ahora, yo no sé cuánta gente quiere cambiar. De modo tal, el gran desafío de la Argentina es o vegetar en la mediocridad, porque los países no desaparecen. No desaparecen. No hay ningún país que haya desaparecido. Han desaparecido, no hay ninguna nación. Hay estados que han desaparecido. Cuando enseguida alguien me parece, no, pero Yugoslavia y Checoslovaquia. No. No hay una nación yugoslava. Nunca existió la nación yugoslava. Vas a decir a los serbios y desaparecieron, o a los croatas, o a los eslovenos. Son naciones milenarias. Lo que desapareció es un Estado-nación forjado por distintas razones y mantenido por la bota rusa o la bota comunista durante 50 años. Nada más que eso. Cuando el embretamiento, el candado que mantenía eso contra la natura se rompió, unos se dividieron sin ningún costo aparente o ningún costo real en términos de sangre, de muerte y demás, la nación checa, la nación eslovaca, y los otros les costó cientos de miles de muertos y una barbarie como la que suponíamos que el mundo no iba, por lo menos en Europa, que fue la guerra de Serbia, Croacia, Eslovenia y demás. Muy bien, los países no desaparecen. Con lo cual la verdad es que lo que la Argentina tiene como desafío es o vegetar en la mediocridad, y las chances que sigamos vegetando en la mediocridad son muy grandes, más allá de que cualquiera de todos los candidatos que nombramos es mejor que el kirchnerismo por una razón, porque no hay perversos. Lo que innova el kirchnerismo respecto de los anteriores, que pueden ser mejores, peores, con alta inflación, con baja inflación, no había habido perversos. La perversidad de esta gente, la maldad realmente es infinita. El avance que se va a lograr con cualquiera de los candidatos a los cuales hicimos referencia en este tema va a ser muy grande. Y la Argentina va a seguir teniendo una oportunidad importante porque cambiaron los famosos términos de intercambio, puesto así. Sí, básicamente porque la soja va a seguir valiendo mucho. Caerá un poco, costará más, costará menos, pero la oportunidad que este conjunto, más allá del perverso, de ignorantes, de improvisados perdieron 117.000 millones de dólares de ingresos fiscales en el campo. Fíjense cuál es el estado de la Argentina. Habría que colgarnos en la Plaza de Mayo, pero no porque piensen esto o lo otro, porque realmente mataron la gallina de los huevos de oro. Ese es el desafío que tiene la Argentina. Y tiene una ventaja respecto de cualquier época anterior, por lo menos anterior al 2003, que va a haber divisas, que no vamos a tener crisis recurrentes de estrangulamiento del sector externo, en la medida en que, si insistimos con el cepo, insistimos con los subsidios indiscriminados, por supuesto vamos a tener problemas. Se me ocurre que cualquiera de los candidatos esto lo tiene claro. Ahora, lo que yo no sé si tiene claro, por lo menos como yo veo el país, es aquello que no es estrictamente económico, ni siquiera estrictamente político, que es cultural, y que se refiere básicamente a las dos principales asignaturas, y termino, que creo que tiene la Argentina, sin las cuales podremos tener mayor o menor crecimiento, nos gustará más Menem que Kirchner o Kirchner que Menem, no digo que sea lo mismo, pero en definitiva el país no va a salir, que es el tema de la educación y el tema de la justicia. Y eso no tiene nada que ver con si sacaste 51, 49, con el cepo, con si el tipo de cambio lo desdoblo, con el M1, con el M3, no tiene nada que ver. Es ver qué es lo que voy a hacer con la educación y qué voy a hacer con la justicia. Yo diría, aquí en una palabra, en las dos por supuesto mejorar, esto tiene que ir a la excelencia. Es
Es un desastre la educación argentina, un desastre. Bueno, no hay más que ver las pruebas PISA y ver la evaluación de las universidades argentinas en el concurso mundial. Para la educación, excelencia. Para la justicia, independencia. ¿Qué quiere decir? Porque estos son eslóganes. Yo siempre insisto en lo mismo. Por supuesto, muchas veces me dicen, sí, pero eso termina en un corporativismo. Prefiero el corporativismo a esto. En la medida en que no le quitemos a la clase política la potestad de elegir y remover a los jueces, este país no tiene solución. Ahora, el día que haya un juez que le puede decir a un presidente de la República, venga, siéntese acá, explíqueme, porque le invierto la carga en la prueba, que además es una figura constitucional, explíqueme cómo usted en 6 años hizo la fortuna, a un gobernador, a un intendente, a un diputado, a un senador, sin el temor de que por vía del Congreso o por vía del Consejo de la Magistratura, donde siguen teniendo mayoría los políticos, a mí me quiten, me dejen afuera de ser juez o me quiten qué sé yo, lo que voy a ganar cuando me jubilo, cosas por el estilo. Es decir, en la medida en que yo sepa que del cuerpo político que tengo que de alguna manera fiscalizar, quizá penal sobre todo, depende mi suerte, o sea, pónganlo al zorro en el gallinero, sabemos lo que va a suceder. El tema es cómo se saca el zorro del gallinero cuando el zorro tiene la facultad constitucional de salir o no de salir. ¿Cómo le quitamos a los políticos eso? No se lo vamos a quitar. Yo no digo que con esto quiero ser pesimista. Lo que digo es que el tachín de que vamos a estar mejor porque sí, o que la Argentina nació bendecida por el mundo, o que estamos condenados al éxito, es falso. Tan falso como que estamos condenados al fracaso, porque este fue un gran país hasta 1940, seguro, por cualquier índice que se lo mirase, cualquiera, en el contexto de ese mundo, no de este. Por lo tanto diría, tengo una gran esperanza que lo que viene va a encontrar un contexto, más allá de las dificultades, por supuesto, va a seguir encontrando un contexto favorable a una política racional y una economía racional. Desde ese lugar, y además ninguno de los candidatos es perverso. Soy menos optimista pensando cuánta gente quiere cambiar y cuántos políticos tienen en claro que lo que hay que cambiar no es el tipo de cambio o una ley electoral. Es algo muchísimo más difícil. Muchísimas gracias. Para finalizar, porque el doctor tiene otro compromiso, es invitarlos nuevamente a la participación activa. Como dijimos en la oportunidad de otra conferencia anterior, debemos volver a enamorarnos de la política, a ilusionar a los más jóvenes y a focalizarnos en los mejores, en aquellos que realmente nos han dado prueba de que son honestos, además de capaces. Eso es lo que me parece a mí que nos va a dar la salida. Y está dentro de los propios argentinos, pero necesita de todos nosotros ese proceso. No hay sustituto para la política. Esta es otra de las cosas que hay que entender. Por mucho que la rechacemos, por mucho que huela mal, quizás una de las tragedias que sufre este país es que los mejores no quiere decir los más ricos, ni los que tienen apellido, no, se retiraron de la política, hartos de algo que estaba podrido. Pero si uno se pone a pensar, es como aquel que dice, bueno, no voto, o no me presento. ¿Se acuerdan lo que pasó en Venezuela? Claro, las bancas vacías no cuentan en el momento del voto. El otro pudo agarrar y la Constitución la sacaba con el 100% de los votos que tenía. Es decir, lo último que nos tiene que pasar es que la desesperanza nos haga considerar la política algo de suyo malo. La política, la verdad, es que de suyo no es mala ni mucho menos. Es algo neutro, pero imprescindible. De modo tal que, como fin, no hay sustituto para la política. Y meterse en la política es asumirse como ciudadano. Bueno, muchas gracias. Vamos. ¿Cómo? Decir política, que suena feo a mucha gente, hablar del bien público. Muy bien, por supuesto. Bueno, la cosa pública, la red pública es eso, la red pública, la cosa pública. ¿Sí? Bueno, vamos a despedir con